Hola a todos, buenos días. Venimos con la agenda un poco atrasada, como siempre. La llegada de autoridades y la convocatoria le damos un espacio necesario para tener esta sala llena como tenemos ahora. Para mí, en nombre de toda la comisión directiva de AES, que es una comisión nueva este año con muchas caras nuevas, que está tratando de sostener toda una actividad que tiene esta asociación que viene de muchísimos años, es realmente un gusto poder compartir este espacio y ver la sala de esta casa que es Isalú, con tanta presencia de público, el público de siempre y público que se renueva, que también es buenísimo. Así que particularmente y en nombre, vuelvo a decir, de toda la comisión directiva, agradecerles. Y bueno, como también contaba Noemí, la posibilidad de no solamente compartir este espacio con los que acá estamos, sino todo este desafío de poner estas jornadas vía streaming para cualquier persona que lo quiera ver por canales de YouTube. Tenemos muchas universidades que están en este momento conectadas, así que sin más, y para dar inicio al panel, presento a Santiago Asdeu, que es uno de los coordinadores de la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. No hablar mucho más sobre la trayectoria de la red, que ha tenido toda una distinción y una serie de hitos durante todo este tiempo que Santiago nos va a contar. Y solamente pedirte, Santi, que tenemos 12, 15 minutos, te voy a ir avisando, porque tenemos otros 4 disertantes en este panel y para no atrasar el resto de las jornadas y las charlas que siguen a continuación. Y que mires a la pantalla y a la cámara, porque estamos saliendo en vivo para todo el país y el universo, el infinito y más allá. Bueno, muchas gracias de nuevo y los dejo con Santiago. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la organización por la invitación. Entonces, vamos a ir empezando. Vamos a ir. ¿Este es de acá, Santi? Ahí está. Bueno, los objetivos de la presentación eran, de alguna manera, describir qué estamos haciendo en relación a evaluación de tecnologías sanitarias en Argentina y mencionar, y acá diría qué creo yo que deberíamos hacer, porque de alguna manera se vuelve medio personal, pero hay que aclarar entonces quiénes estamos haciendo. Entonces yo voy a hablar desde el lugar de Redarets, donde trabajo, y desde el lugar como representante del COFESA en Conetec, mencionando un poco en qué se hace en ETS desde esos dos lugares, desde mi visión. Y qué creo que debe hacer también desde el lugar donde puedo opinar. ¿Bien? Voy a hablar desde este lugar, de alguna manera. Yo trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, también formo parte de un centro universitario de estudios de salud, economía y bienestar en la Universidad Nacional del Comahue y coordino la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías, que está conformada por 6 ministerios provinciales, 4 universidades nacionales, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital de Alta Complejidad del Cruce. Y también por esta resolución 623 de 2018, cuando se crea la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, figura en su artículo 3 que uno de los que va a conformarla es un representante del COFESA, donde se reúnen los ministros de salud de las provincias, y bueno, estoy ahí en parte representando el COFESA. Entonces, para mencionar algunos hitos en cuanto a la ETS a nivel público, algunos hitos institucionales públicos y de trabajo en red, esto es tal vez de los últimos 10, 12 años. Hay algunos eventos anteriores y también puede haber alguno que yo no haya captado en mis trabajos de inteligencia, pero del 2007 al 2015 funcionó en el Mercosur una comisión de evaluación de tecnologías sanitarias que desarrolló varios documentos. Esta comisión se disolvió en el 2015. En el 2009, el Ministerio de Salud de Nación crea la unidad coordinadora y ejecutora de evaluación de tecnologías sanitarias, UCETS. Redetsa se crea en el 2011, la red de OPS, de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de las Américas, y UCETS pasa a ser miembro fundador desde el primer momento de esta red de las Américas de OPS. Redaret se crea en el 2012, así que estamos llevando ahí unos 7 años de funcionamiento. Ingresamos a Redetsa en el 2014, somos parte de la red de OPS, y entre 2015 y 2016 el Ministerio de Salud de Nación se disuelve la UCETS y también dejan de formar parte de Redarets. Y el proyecto de ley de ACNET está todavía pendiente, está en discusión, y la Conetec, que se crea en 2018. Traté de remarcar acá algunos hitos de instituciones públicas y de redes públicas que estamos en el tema de ETS. Hay muchos otros actores. Una compañera nuestra hasta ahora acaba de terminar un estudio, una beca Salud Investiga,
encontró 42 instituciones que están haciendo cierto tipo de ETS en el país, en universidades, en ministerios, en organizaciones sin fines de lucro. Así que hay un montón de actores. Esta va a ser una mirada, digamos, humilde de estos dos lugares donde yo puedo contar. Bien, en la página nuestra cuenta un poco de la historia de cuando se crea, que es en redarets.com, y los objetivos de nuestra red, que es establecer un marco de cooperación e intercambio, compartir y armonizar herramientas metodológicas en ETS, estandarizar estos proyectos y generar y promover proyectos colaborativos que son siempre sin fines de lucro. Ahora, acerca de la evolución de cómo se fue estructurando, coordinando y financiando nuestra red. En un principio nuestra red tenía más bien este formato, no éramos nodos dispersos en distintas universidades o ministerios de salud, que el Ministerio de Salud nos convoca y no teníamos relación entre nosotros. Es decir, Neuquén no sabía lo que hacía Mendoza, Mendoza no sabía lo que hacía Ciudad de Buenos Aires, etc. Empezamos, a través de la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación, a tener contacto y relación entre nosotros. Y después ocurre lo siguiente, la coordinación que es inicialmente mantenida por el Ministerio de Salud, cuando se retiran en el año 2015-2016, pasamos a autocoordinarnos, es decir, a designar nosotros quién coordina la red e ir haciendo eso de forma rotativa. Y el financiamiento de la red, inicialmente le llamamos centrífugo, es decir, el Ministerio de Salud de Nación financiaba el funcionamiento de la red y ahora somos los nodos los que financiamos que esto funcione, con sus actividades como el encuentro que hicimos en Bariloche hace un par de semanas. Hemos escrito algunas cosas y esto lo rescato porque tiene que ver con la pregunta de la charla, qué nos parece que falta o cuáles son algunos de los desafíos de ETS en el país. Este es un trabajo de la Revista Argentina de Salud Pública de desafíos de las evaluaciones económicas en sistemas de salud como el nuestro. Bueno, ahí vemos, no voy a ahondar en esto, todos los que están acá lo tienen claro, pero las diferencias enormes de PBI per cápita de más de 7 veces entre una provincia nuestra y otra, la cantidad de habitantes entre una provincia y otra, las diferencias en expectativa de vida, en mortalidad materna, que en algunos casos son abrumadores. Entonces tenemos un país además de muy fragmentado, muy heterogéneo, con un montón de financiadores y un montón de realidades epidemiológicas y de capacidad instalada que son realmente muy grandes. Hicimos algunos estudios a propósito, por esta mirada nuestra, tratando de captar las diferencias que hay entre nuestros sistemas de salud. Entonces, por ejemplo, en este estudio de costo-efectividad del rastreo de cáncer de colon, ¿qué encontramos? Enormes diferencias entre 7 subsectores del país en cuanto a población, en cuanto a estructura poblacional, diferencias, para este caso que era una sola enfermedad, que era el cáncer de colon, diferente incidencia, prevalencia, mortalidad, tendencia. Digo todo esto porque después cuando pensamos en un informe, una evaluación de tecnologías que diga, por ejemplo, para Argentina eso no es costo efectivo hacer tal intervención, decir, bueno, ¿de qué Argentina estamos hablando? Estamos hablando de Capital Federal, estamos hablando de una obra social provincial, estamos hablando de salud pública en el NEA. Encontramos diferencias en el PIB per cápita, como decíamos, entre los sectores representados de hasta 7 veces. Encontramos una variabilidad en la práctica clínica enorme, lugares donde se hacía una única endoscopía para rastreo de cáncer de colon y otros sistemas de salud que hacían 2, una para ver si había pólipo y si había que esperar una autorización para que le hagan una nueva endoscopía donde le resequen el pólipo, esto ocurre. Y había varios sistemas de salud donde el tratamiento del cáncer de colon metastásico se hace con anticuerpos monoclonales como parte del esquema quimioterápico y varios donde no los incluyen. Entonces, como para que veamos las diferencias de costos de tratamiento que vamos a tener entre un lugar y otro. Y había enormes diferencias de adquisición, un mismo kit de sangre oculta en materia fecal, una provincia lo paga el doble o un poco más que otra, así que tenemos importantes diferencias. Este es un estudio que salió este año también que lo generamos desde la red, acá con el compañero Santiago y nuestra amiga Jorgelina Mendoza, que tratamos de ver las diferencias normativas en cuanto a la legislación y la variabilidad clínica que hay, y solo sobre cannabis medicinal encontramos que tenemos provincias con ley sobre uso medicinal de cannabis y otras que no. Provincias que la tienen reglamentada y otras no la tienen reglamentada. Provincias que tienen un montón de recursos de amparo por cobertura y otras que no tienen ninguno. Leyes provinciales que exigen cubrir cannabidiol, otras derivados del cannabis en general, y hasta hay una provincia que dice el nombre comercial que quiere cubrir. Hay leyes en algunas provincias que cubren solo epilepsia refractaria, como pasa en Neuquén, pero otras, como en Santa Fe, que se cubre fibromialgia, glaucoma, dolor, esclerosis múltiple. Hay subsectores que tienen un montón de pacientes en tratamiento y otros no tienen ninguno. Digo como para resaltar la heterogeneidad y los desafíos que tenemos. Así que, medio cerrando la parte de Redarets, podemos decir que tenemos como algunos desafíos importantes las oscilaciones periódicas que hay en cada cambio de gestión, un Ministerio de Salud, una universidad, puede cambiar totalmente el apoyo que le dan al tema.
Esto genera que haya nodos que tienen más recursos, más tiempo, más personal capacitado y otros menos. Esto genera a veces problemas de coordinación para la toma de decisiones, para estandarizar el trabajo que hace cada lugar y para el financiamiento. Esto es uno de los cursos que nosotros damos a distancia, desde la red, sobre evaluación de tecnologías. Algunos de los que están presentes han participado. Y en un videíto que damos de qué se necesita para hacer ETS, acá pensaba cómo se hacen los semáforos, ¿no? De poner en colores qué cosas de las que se necesitan más o menos tenemos y en cuáles no. Lo puse en verde y en amarillo para no ser muy duro, que no haya cosas en rojo. Pero diríamos que hay un equipo multidisciplinario que está motivado, que hay capacitación y entrenamiento. De hecho, brindamos capacitaciones y nos vamos capacitando nosotros. Por nuestro espíritu cooperamos en redes, es decir, trabajamos con quienes tengan ganas de trabajar, ya sea con OPS, con el Ministerio de Salud de la Nación, con otras provincias. Tenemos un buen sistema de comunicación interno con un WhatsApp que anda a 1000 por hora preguntando quién hizo una evaluación para tal monoclonal que me lo están pidiendo. Pero de golpe el tema de los recursos, en particular el financiamiento, no está tan sencillo. El tiempo y el espacio institucional no es fácil porque cada uno de nosotros tiene sus obligaciones en su ministerio, en su universidad y además las tareas de la red. Entonces, proteger esos espacios es un desafío difícil. El apoyo institucional, como les contaba, es variable. Hay provincias y en gestiones que tienen un gran apoyo y otras donde eso no es tan así. La estandarización, si bien nuestros informes en general cumplen con algunos de los criterios mínimos, no sale exactamente igual un informe que se ha hecho en Santa Fe que uno que se ha hecho en Neuquén. Y la priorización, cada uno tiene su agenda propia, la agenda que le ponen sus autoridades en su ministerio, en su universidad, y no es sencillo armar una agenda de la red. Acá encontramos otros criterios que hablan de las buenas prácticas en ETS, ya sea un documento que hicieron los colegas del IEX con Laura San Pietro Colón, la columna que está a la derecha, y algunos postulados del NICE. Y podríamos decir, hablando de Redaret, que hay independencia, o sea, siempre se presenta la declaración de conflictos de interés de todos los miembros, hay transparencia, publicamos todo lo que sacamos, son bastante basados en evidencias científicas. Y en cuanto a inclusividad, por ejemplo, no. Todavía en ninguno de nuestros nodos hay participación de pacientes, no hay mucho espacio de intercambio con la industria, como para escuchar también las otras voces, así que tenemos bastantes desafíos para avanzar en ese sentido. Viendo cómo lo evaluarían según este documento, es transparente la comunicación de resultados, no están todos los actores involucrados, hay mecanismos claros, no tenemos del todo mecanismos claros, para establecer las prioridades, y el vínculo entre la evaluación y toma de decisiones no es tan claro. Es decir, en algunos ministerios, y lo hemos medido, lo que dice el comité provincial se cumple a rajatabla y en otros no. Y ahora voy a mencionar un poquito de Conetec. En Conetec es una historia más breve, así que esta va a ser una impresión mía desde mi lugar de COFESA de este tiempo, del cual es menos de un año. Pero sí podemos decir como puntos fuertes que hay un equipo multidisciplinario y motivado, hay gente de distintos perfiles, de distintos lugares, la convocatoria ha sido amplia y eso es algo que rescatamos como muy positivo. Claramente la gente que está participando está capacitada y entrenada, hay un muy buen nivel y uno diría que hay gente que sabe de ETS, hay intención de cooperar en redes, de hecho nosotros hemos sido invitados por COFESA, pero también la Redaret ha sido invitada a participar, la comunicación es buena y es fluida, y puntos donde todavía hay cuestiones para ver, el área de recursos, por ejemplo, cada uno se tiene que financiar su propio traslado. Para alguien que vive en Capital eso es sencillo, pero los de Mendoza, los de Santa Fe, los de Neuquén, los tenemos que pagar nosotros el pasaje, lo cual, si uno está en una buena relación en su gestión con su ministro, puede ser que salga automáticamente, y en otro caso, como que a 15 días te vas a ir a Buenos Aires, bueno. Entonces, en ese caso, si hay un interés real, creo que corresponde y es bueno que el nivel central lo garantice eso. El tiempo y el espacio institucional también es un desafío, porque cada uno de nosotros, igual que nos pasa en la red, tiene su agenda y su trabajo en el ministerio, y después está la agenda y el trabajo que se propone en Conetec, que es importante y que es ambicioso. El apoyo institucional también es importante, voy a hablar un poquito de la vinculación entre lo que se evalúa y la toma de decisiones, que me parece importante. La estandarización está en marcha, lo que ya se ha trabajado fuertemente es el mecanismo de priorización, que ahí lo ponemos en verde, pues ya se desarrolló un mecanismo de cómo priorizar. ¿Cómo venimos? Bien. Esto lo vamos a pasar, porque más o menos lo mismo que hemos planteado. Es un grupo independiente, se presenta la declaración de conflictos de interés. En este caso vamos a resaltar que es más inclusivo todavía, se ha hecho una apertura a la participación de pacientes, se está trabajando para cómo reglamentar toda la participación de los pacientes en estos grupos. Este viernes se va a recibir a productores para también escuchar a la industria y escuchar sus preocupaciones, sus aportes, así que esos son puntos positivos.
se trabaja en base a evidencias científicas y el tema de la comunicación de resultados por ahora es algo que no están disponibles los informes que se van haciendo de Conetec, así que esto es algo que hay que trabajar para que sea lo más transparente posible, que cualquiera pueda ver y decir, mirá los informes que están haciendo en Conetec, me parecen bien, me parecen mal, tengo críticas, tengo opiniones. Y la vinculación entre la evaluación y la toma de decisiones es otra cuestión que para nosotros es muy importante y ahora voy a mencionar por qué. Hace poco se pidió hacer una evaluación de tecnologías sanitarias de Spinraza, saben que son unos medicamentos más caros. Se priorizó trabajar sobre este tema por el impacto mediático, el alto costo que iba a tener, así que se conformaron grupos para trabajar esto en la mesa técnica, que es donde nosotros estamos. Hubo un desarrollo adecuado de la primera parte del estudio, se buscó el problema de salud, la epidemiología, la historia natural de la enfermedad y las evaluaciones de eficacia y seguridad. Funcionó bien la revisión de pares, ahí en la mesa técnica nos repartimos y entonces otros grupos evaluamos lo que habían hecho los que habían escrito la primera parte y surgió una discusión. ¿Saben? Se trabaja haciendo tablas de evidencia, donde uno evalúa la calidad de la evidencia sobre eficacia, seguridad, y se aceptó modificar el borrador inicial en base a aportes que hicieron colegas de la red. El borrador estaba avanzado, pero todavía estaba pendiente la evaluación económica, que era importantísima, era prácticamente el medicamento más caro de Argentina, con el análisis de impacto presupuestario, la costo-efectividad y también el impacto que iba a tener en la equidad. En este sistema de salud fragmentado, ¿qué impacto iba a tener un medicamento que salía a $750.000 por año por paciente? Estábamos en eso y de golpe aparece esta noticia en el diario, ¿no? Que había un acuerdo entre el gobierno y el laboratorio, etc. Y el informe no estaba terminado. Entonces, lo entendemos, quienes hacemos ETS sabemos que esto pasa. Yo en mi ministerio a veces estamos haciendo un informe, pero hubo presión y mi ministro, mi gobernador, salió y decidió comprarlo. Y esa es una regla que los que hacemos ETS sabemos que puede ocurrir. El tema es cuando pasa ya en uno de los primeros informes que se está haciendo y cuando quedamos ahí con el informe sin terminar, sin publicar y ya con una decisión tomada. Son los primeros casos, tenemos que seguir aprendiendo sobre el tema, tenemos que trabajar esto para ver cuál es ese vínculo entre lo que algunos estamos evaluando y lo que después se va a tomar como decisión. Pero además de eso, después salen, bueno, esto es de no gracias, salió esta semana o la anterior, desde esta entidad consideran que el acuerdo no va a ser bueno, que el precio de venta va a ser catastrófico para nuestro país. No me meto en analizar el tipo de acuerdo al que se haya llegado, pues yo no lo he visto, pero los desafíos, como bien decía Ariel al principio con el ejemplo, me gustó, del microorganismo que se multiplica rápidamente, ya sale el nuevo medicamento que mencionaba Javier, ¿no? El Zolgensma va a salir todavía muchísimo más, entonces vamos a tener oportunidades de seguir viendo cómo hacemos las evaluaciones, viendo cómo negociamos, viendo cómo vinculamos la evaluación con la toma de decisión final. Así que bueno, tenemos que, en mi opinión, que trabajar mucho sobre esos aspectos. Como conclusiones, en Argentina en los últimos 10 años se han planteado distintos modelos organizacionales para realizar ETS en el ámbito público, la red y la agencia. La agencia todavía no es ley, pero mientras tanto la Conetec lleva un año de su creación y ambas, tanto la red pública de ETS como la agencia, coexisten, cada una tiene sus limitaciones, se reconocen y cooperan entre sí y eso me parece algo muy positivo. Hablando de la red, lleva 7 años de trabajo continuo, atravesó cambios políticos y de personas, lo cual no es poco en nuestro país, publica y capacita en ETS y se integró con otras redes, pero carece de un financiamiento centralizado, sufre las oscilaciones en el apoyo de cada uno de sus nodos a la ETS y a la red, no ha consolidado del todo la estandarización de procesos y cuenta con limitaciones para establecer su agenda y los tiempos que le dedica. Y en cuanto a la Agencia Nacional, todavía no es ley, pero mientras tanto Conetec en un año ya dio varios pasos que son muy importantes, generó una convocatoria amplia, generó una convocatoria representativa, independiente de conflictos de interés, estableció ya un mecanismo de priorización que está consensuado, una agenda de trabajo, pero al día de hoy carece de financiamiento, no tiene todavía transparencia en la publicación de sus informes y no hay una vinculación clara que podamos ver entre el trabajo técnico y la toma de decisión. Y uno de los primeros procesos de informe fue interrumpido por una decisión de cobertura que se tomó antes. Bueno, muchas gracias.